pasó? Carla, muy buenas tardes. Demás, Roberto, todo bien, todo correcto. Y esto, yo que me alegro. Qué bueno. Buenas tardes, buenas tardes. Quiero decir. Sí. Bueno, Gerson, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ahí los demás? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, jóvenes? Sí, sí, se escucha bien. Ok, excelente. Muy bien, se escucha bien, ¿verdad? Entonces, esperamos que ahora la clase sí no haya ningún inconveniente como el de ayer. Comentarles que lo grabé así, grabé las diapositivas y las subí al Facebook del grupo. Espero que las puedan ver ustedes ahí. Está en formato de PowerPoint, nada más que son en forma de video. Entonces, para que ustedes ahí escuchen de nuevo las explicaciones las veces que crean conveniente, y si todo quedó claro ayer, entonces ahí queda por algunos que no lo pudieron ver, ¿verdad? Entonces, así que comentarles, ahorita estaba viendo el mensaje que me envió el coordinador. Entonces, y otros compañeros preguntamos cuántos realmente los intentos. Yo les pregunté qué opinan, compañero, que si estaba bien los 3 intentos para el control de lectura. Entonces, algunos comentaron, propongo 5, y el coordinador mejor dijo de una sola vez 6 intentos. Entonces, ahora ya no van a ser 3, sino que van a ser 6. Entonces, 6 intentos, va a quedar la nota más alta. Entonces, repito, si con el segundo intento sacaron 9, busquen el 10. Si con el primero sacaron 10, ay, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, chicos. Diana, Dios le bendiga. El tiempo son 90 minutos. Gracias por preguntar eso, Carla. 90 minutos para el examen. Es 100% teórico, ¿verdad? Es 100%. No viene igual, viene súper fácil, Adonis. Tranquilo. Bueno, ya son a la orden. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la clase. Bueno, quiero consultar, ¿se ve la diapositiva? Sí. Perfecto. Entonces, en esto es lo último que nos habíamos quedado, ¿verdad? Entonces, el tema de probabilidad. Entonces, ayer la que subí llegó hasta la parte de lo de los llaveros para iniciar hoy con probabilidad de nuevo. Entonces, la palabra probabilidad está asociada con el término incertidumbre. Y lo que hace la probabilidad es medir la posibilidad que un suceso ocurra o no. Entonces, medirlo y, o sea, que en otras palabras, lo cuantifica. Para poder efectuar esa medición, entonces topamos tres aspectos. Ahora, entonces, ¿cuáles son esas concepciones o 3 formas de medir la probabilidad? Sería, una de ellas es la definición clásica, teoría frecuentista y la subjetiva. Entonces, por ejemplo, acá, la que nosotros vamos a manejar va a ser la definición clásica y la teoría frecuentista, y la otra solo queda por información, debido a que esta solo, el valor de la probabilidad queda sujeto del investigador. Le mencionaba, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que haya un cambio en el partido de gobierno? Y si sale alguien diciendo, de los analistas políticos, hay un 80% de probabilidad, entonces ese 80% es correcto para ese analista político. Entonces,
Si les pregunto a ustedes cuál es la probabilidad de que llueva y alguien me dice 60% y está bien soleado, esa es su probabilidad y estaría correcto. Por eso es subjetivo. Es cierto para esa persona. Entonces, por eso que nosotros como estamos iniciando en la parte de probabilidad, no podemos tomarnos ese criterio, porque realmente el concepto subjetivo, se dice subjetivo, pero realmente se basa en personas que tienen mucha experiencia en el área. Entonces nos vamos a enfocar con la definición clásica para empezar, y la definición clásica se usa cuando tiene ciertos resultados definidos. Entonces, para ellos, uno va a utilizar un evento. Ese evento, recuerden lo que mencioné en la clase anterior, el evento es un subconjunto del espacio muestral. Subconjunto del espacio muestral. Cuando digo subconjunto es parte del espacio muestral. Entonces, es decir, sea un evento asociado, siempre ese evento, también la palabra que puedo ocupar aquí es suceso, evento o suceso, tiene que estar asociado al espacio muestral. Y entonces la probabilidad de ocurrencia del evento E se va a denotar de esta manera. La letra P, esta P viene como la que ustedes utilizan en matemática de la f de x, que la f significa función de x. Ahora nosotros, esta P es una función de probabilidad. Entonces la letra P es probabilidad de ocurrencia. Así se lee esto acá, probabilidad de ocurrencia. ¿De quién? Entre paréntesis, del evento que estemos calculando. Probabilidad de ocurrencia del evento E. Y en el caso de la definición clásica, la probabilidad de ocurrencia del evento E va a ser igual. Y es una simple división, casos favorables entre casos posibles. Los casos favorables están asociados al evento con el cual se está trabajando. Y los casos posibles están asociados al espacio muestral. Ahora, esos casos favorables también representan el cardinal. ¿Qué significa cardinal? El número de elementos de un conjunto. Entonces sería el número de elementos de E entre el número de elementos del espacio muestral. Entonces, al hacer matemáticamente el cálculo entre ellos, por ejemplo, el cardinal del evento E puede ser menor, en algunos casos puede ser igual al espacio muestral. Entonces, cuando sea menor, entonces el resultado va a ser menor a 1. Y cuando sean iguales, entonces el cardinal del evento E sea igual al cardinal del espacio muestral. Entonces, cuando sean iguales, el resultado va a dar 1. El máximo valor que en este caso puede darse es 1. Y el mínimo valor va a ser 0. Un ejemplo sencillo, que a esto lo habíamos dejado, decía, una caja contiene 5 bolas de color blanca y 10 negras. Tenemos una caja, repito, en la cual hay 5 bolas color blanco y 5 bolas color negro. En total son 15 y están mezcladas en una cajita. Y hacemos aquí es bien importante no pasar por alto ninguna letrita, una extracción de ella. ¿Cuál es la probabilidad de que ahora ustedes tengan esa imaginación sana, la que ustedes tienen? Entonces, y ahora ustedes imagínense una cajita y están ahí las diferentes bolas con colores blancos y negros. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la bola que usted extraiga sea blanca? Y la otra que me piden es cuál es la probabilidad de que esa bola extraída sea de color negro. Ahora, para el cálculo de probabilidades, aquí siempre, oigan bien el término que utilizo, siempre van a definir un evento. Y el evento puede ser la letra que ustedes gusten. En el anterior yo les había mencionado acá el evento E, pero pueden ocupar cualquier letra del alfabeto, ¿verdad? Entonces, no utilizar números, sino que solo letras y letras mayúsculas. Entonces aquí la letra B, por ejemplo aquí B, solo para asociarlo con el color blanco. Pero a la hora de definirlo, tengo que tener bien claro qué significa ese evento. El evento B es que la bola extraída sea de color blanca. Es lo que me está pidiendo el valor. ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca? Entonces, cuando defino el evento, no utilizo la palabra probabilidad, solamente lo que yo quiero obtener. ¿Qué es lo que quiero obtener? Que la bola extraída sea de color blanca. Entonces, ¿cuál es la definición clásica? La definición clásica es
casos favorables entre casos posibles. Entonces, ¿cómo se lee esta partecita de acá? La letra P significa probabilidad de ocurrencia. Y entonces, entre paréntesis, el evento B. Entonces, la probabilidad de ocurrencia del evento B. En otras palabras, esto significa la probabilidad de que la bola extraída sea de color blanca. Y la fórmula, casos favorables entre casos posibles. Los casos favorables, los que están relacionados con el evento, color blanca. ¿Cuántas bolas de color blancas hay? 5. Entonces aquí escribo 5. Y en el denominador, los casos posibles sería la totalidad de bolas, que sería el cardinal del espacio muestral. La totalidad de bolas son 15. Entonces sería 5 entre 15 y ahí tenemos la probabilidad. ¿Y cómo se interpreta este valor? También el valor, observen, me da menor a 1, ese es normal, así es correcto. Y lo puedo expresar en porcentaje, indica que existe una probabilidad del 33.33% de que la bola extraída sea de color blanca. Ahora, de igual manera sería para el caso de que la bola extraída sea de color negra. Entonces, escribo la letra que uno quiere acá, de preferencia. Entonces, aquí solo le escribí la letra N para asociarlo con el color de la bola. Que la bola extraída sea de color negro. Entonces, ¿cómo se lee esta expresión de acá? La letra P, probabilidad de ocurrencia del evento N. Entonces sería la probabilidad de que la bola extraída sea de color negro. Entonces, casos favorables entre casos posibles. Favorables está relacionado con el evento que yo voy a calcular su probabilidad. Favorable, color negra. Me voy acá al enunciado y color negro hay 10. Casos posibles serían 15. Entonces, igual, ¿cómo se interpreta este valor? Existe una probabilidad del 66.67% de que la bola extraída sea de color blanco, color negra, perdón. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, chicos? Todo bien. Bueno, por mí. Ahí están poniendo varios. Vaya, Todo sí. bien. Sí, yo porque le he puesto la pantalla completa para... Ahora vamos con otro caso. Aquí solo algunos ejemplos, ahorita para que vayamos entendiendo un poco. ¿Podría repetirlo, por favor? Lester Osvaldo López Hernández dice que no está todo bien. ¿Podría repetirlo rapidito? Ajá. Ahora, Lester, si es tan amable de active su micrófono y me pregunta, y me hace la pregunta, más o menos, por favor. Para enfocarme en algo, porque tal vez no solo sea suyo, sino que de muchos. Lester. Bueno, aquí licenciado, aquí le venía a preguntar sobre posiblemente casos favorables, digamos, un ejemplo sería, en tal caso de que sean más de 100, ¿cómo sería? Más de 100 el cálculo de la probabilidad. ¿Sí? No, es buena pregunta, excelente pregunta. Aquí nunca va a dar más de 100. El máximo valor que le puede dar es 1. ¿Sí? Muy buena pregunta. Máximo valor es 1. Si le da algún número más de 100, entonces hay error de dedo, ¿verdad? Error de alguna lógica, pero más que todo aquí, creo que muchas veces el problemita es error de dedo, entonces de cálculo. Pero sí, el valor siempre tiene que dar entre 0 y 1, ¿sí? Entre 0 y 1. Nunca le va a dar valores negativos, nunca le va a dar un valor mayor que 1. Excelente, ¿sí? ¿Quedamos? Ok, entonces pasamos con el siguiente punto. La teoría frecuentista. Entonces, como dije, solamente para que vayamos familiarizando con el concepto y las fórmulas, luego vamos a ir adentrando con unos problemas un poco diferentes. Ahora, la definición clásica necesita siempre del concepto de casos favorables y casos posibles, es decir, con valores ya definidos en el evento. Ahora, en la teoría frecuentista, el concepto de teoría frecuentista también se le llama a posteriori. A posteriori, es decir, por ejemplo, que se basa en datos pasados, datos históricos, y utiliza esos datos históricos o datos pasados para enfocarlos para el futuro. Entonces,
el cálculo de la teoría frecuentista está relacionado con el cálculo de la frecuencia relativa. Repito, el cálculo de la teoría frecuentista, que es equivalente al cálculo de la frecuencia relativa que vimos en la parte descriptiva. Y si ustedes se recuerdan, la frecuencia relativa solamente es la frecuencia entre el total de datos, y ese valor siempre me daba entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, igual. Entonces, ese concepto lo puedo aplicar aquí perfectamente. Y un ejemplo. Por ejemplo, les voy a decir a ustedes, datos pasados. Imagínense que, ¿cuántos me pasan estadística 1? Voy a poner un ejemplo. Me pasan el 80%. Ahora, esos son datos de años pasados. Ahora voy a aplicar ese numerito y lo aplico a ustedes. Y les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que cada uno de ustedes pase estadística 1? ¿Cuál sería la respuesta? 80%. Porque lo tomo en base a datos pasados. ¿Sí? Lo tomo en base a ese dato histórico. ¿Me explico? En base a ese dato histórico. Dígame. O sea, yo no comprendo eso de que en base a datos pasados, si cada uno tenemos el 100% de probabilidad, no sé. Bueno, eso No, es que esos son como datos históricos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes ahí obviamente 100% tienen, porque obviamente ahorita sin haber hecho exámenes, todos tienen, hasta tienen posibilidades de pasar con 10 la materia. Pero si yo quiero hacer una proyección, porque ahorita ustedes, ¿por qué puedo hacer eso? El cálculo de probabilidades se aplica para datos a futuro. No ha terminado el ciclo, ¿verdad? No ha terminado el ciclo. Entonces yo puedo todavía decir, bueno, al final del ciclo, ¿qué pasará con cada uno de mis alumnos? Entonces yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que ellos pasen la materia? Entonces, como no tengo más datos, entonces yo me voy a los datos pasados, ¿verdad? Y entonces, y tengo ese dato, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, dice aquí, se ha observado que 9 conductores de cada 50 que transitan por una esquina son datos históricos, ¿verdad? 9 que transitan por una esquina no tienen cinturón de seguridad. Si un agente de tránsito se para en esa misma esquina en un día cualquiera, o sea, pero eso, por ejemplo, 9 de 50 es un registro, un dato que alguien lo hizo, algún estudio que se hizo de las personas que utilizan el cinturón de seguridad, y se pudo observar que 9 de 50 no lo utilizan. Ahora, eso fue ya hace días, fue hace un mes, fue hace un año, no importa, pero tengo ese dato. Y si mi inquietud es esta, ¿cuál es la probabilidad de que detenga un vehículo, o sea, el agente de tránsito, donde su conductor no use cinturón de seguridad? Entonces aquí, el único dato que tenemos es 9 de 50, que de 50, 9 de ellos en tiempos pasados no utilizaban el cinturón de seguridad. Entonces, con él, a la primera vehículo que pasa, lo para, sin verlo ahí, digamos que esté polarizado y sin verlo, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona no ande con su cinturón de seguridad? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es sencillo. Primero defino el evento. El evento, ¿cómo lo voy a definir? En función de lo que me pide el ejercicio. ¿Qué es lo que me pide? ¿Cuál es la probabilidad de que se detenga un vehículo donde su conductor no use cinturón de seguridad? Que el motorista no use cinturón de seguridad. Es lo que me interesa a mí. Así defino el evento, y la letra que utilizo puede ser la que yo quiera. Aquí utilicé la letra A. Y entonces aquí digo, ¿cuál es la probabilidad de que ese motorista no lleve cinturón de seguridad? ¿Cómo se lee esta parte? La probabilidad de que ese motorista no lleve cinturón de seguridad. Entonces, como no tengo más información de dónde sacarlo, me voy a los datos históricos. ¿Y cuáles son estos datos históricos? Que 9 de cada 50, y ahí donde saco esto, casos favorables son 9 de que en tiempos pasados no usaban cinturón.
Y los casos posibles sería la totalidad de vehículos que transitan por esa esquina. Entonces, 9 de 50, casos favorables serían 9, casos posibles serían 50, pero y aquí tengo el 18%. Entonces, solo hago una simple división. Como les decía, la teoría frecuentista es el mismo concepto de la frecuencia relativa. La frecuencia es la frecuencia entre el total. Entonces, 9 entre 50, punto 18, 18%. ¿Sí? Es como que yo les pregunte, imagínense que ustedes no han hecho el control de lectura. ¿Sí? Ahora, según en años pasados, el año pasado específicamente, el 85% tuvo 8 o más. Ahora, si yo voy a hacer una inferencia de esto, como todavía no lo han hecho, si les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que mis alumnos obtengan una nota de 8 o más? Y la respuesta es 85%. ¿De dónde tomé ese dato? De datos históricos, ¿verdad? Entonces, de esa forma es como yo lo tome, ¿verdad? Como vamos a tomar la frecuencia relativa. Ahora, otro ejemplo sencillo. Ahora, este le suena bastante conocido a ustedes. En una zona rural se cuenta con información. Cerrame la puerta. En una zona rural se cuenta con información muestral relativa al consumo de electricidad en kilowatt hora. La información con frecuencias absolutas y relativas se muestra en la siguiente tabla. Las frecuencias absolutas son estas y las frecuencias relativas son estas. Estas son las relativas porcentuales. Ahora, la pregunta es, tomando en consideración la tabla de frecuencias, ¿se puede resolver qué? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que una familia de la muestra tenga un consumo menor a 40? Entonces, menor a 40 me ubicaría en la primera clase. Y lo único que voy a hacer aquí, estos datos ya son datos conocidos, ¿sí? Datos conocidos. Dice, en una zona rural se cuenta con la información, o sea que ya se tiene esa información de acá, que hay 30 familias cuyo consumo está entre 0 y 40 y menos de 40. Hay 50 familias que su consumo está entre 40 y menos de 80, y así sucesivamente. Entonces, si me interesa saber cuál es la probabilidad, recuerden, entonces cuando ya tengo la información, solo aplico el concepto de la frecuencia relativa. ¿Cuál es? La frecuencia entre el total. Entonces sería la probabilidad de que una familia de una muestra tenga un consumo menor a 40. Entonces solo me ubicaría en la primera clase. En la primera clase. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Este valor entre el total. Y como el ejercicio aquí solamente divido 30 entre 162 y aquí ya de un solo se aparece que es 1852. Y en el siguiente de igual manera, la probabilidad de que una familia de la muestra consuma entre 120 y 200. Me ubico en esta clase, solo tomaría el valor de la frecuencia de esa clase entre el total y da 0.1543. Y por último, la probabilidad de que una familia consuma más de 200. Más de 200 sería, voy a tomar estas tres clases, sería 10, 5 y 2. Sumo eso y lo divido entre el total. Y si lo quiero de una manera mejor planteada, aquí lo tengo ya con eventos. Que el evento A, que la familia tenga un consumo de energía eléctrica menor a 40. Entonces aquí el dato solo lo tomo de la tabla, solo lo tomo de la tabla. Como aquí ya tengo la frecuencia relativa porcentual, entonces solo puedo tomar este dato como respuesta y termino. No tengo que hacer un cálculo. Ahora, si no tuviera este cálculo, entonces me voy aquí y aplico el concepto de frecuencia. Entonces, de igual manera, en el segundo, que la familia tenga un consumo de energía eléctrica entre 120 y 200. Entonces, ¿de dónde sale el 1543? ¿De dónde sale? Entonces, repito, como lo tengo ya en el cuadro, entonces solo tomo el dato y ya. Y si no lo tuviera, tomo la frecuencia entre el total por 100, por si lo quiero expresar en porcentaje. Y de igual manera para el tercero, ¿verdad? Entonces, eso. Y algunos axiomas que vamos a utilizar nosotros para el cálculo de probabilidades. Siempre que vamos a hablar de probabilidades, siempre vamos a hablar de un espacio muestral y siempre vamos a hablar de eventos.
siempre vamos a hablar de probabilidades, siempre vamos a hablar de espacio muestral y de eventos. Entonces, supóngase que un espacio muestral a letra S está asociada con un experimento. A cada evento definido en S se le asigna una probabilidad de tal manera que se cumplan las siguientes probabilidades. Ahora, para un evento definido, ese evento puede ser cualquiera definido en el espacio muestral, siempre se debe cumplir esto. ¿Qué quiere decir esto? La probabilidad de ocurrencia del evento A tiene que estar entre 0 y 1. 0 puede dar 0, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Entre 0 y 1. Ahora, ¿cuándo podría dar 0? Por ejemplo, da 0, a eso se le llama suceso imposible, ¿sí? Suceso imposible. Y cuando da 1, se le llama suceso seguro. En el caso de que da suceso seguro, es la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. Y el otro quiere decir la probabilidad de, y este símbolo indica el conjunto vacío. La probabilidad del conjunto vacío es igual a 0. La probabilidad del conjunto vacío es igual a 0. ¿Y cuándo es que podría dar 0? Es como que yo les diga a ustedes, lanzo un dado. ¿Cuál es la probabilidad que me resulte 7? Obviamente no me va a dar 7. Entonces, la respuesta es 0. ¿Cuál es la probabilidad de que ustedes saquen 11 en un examen? Es imposible. Entonces, solo pueden sacar como máximo 10, ¿verdad? Entonces, ahí son sucesos imposibles, ¿verdad? Bueno, y otros casos que vamos a tomar en cuenta son estos dos, y estos solo vamos a utilizar bastante, más que todo el de eventos mutuamente excluyentes. Para dos sucesos, recuerden que la palabra sucesos o eventos lo vamos a usar de manera similar. A y B, siempre cuando hable de eventos lo voy a expresar en letras mayúsculas definidos, y cuando yo escribo la letra S, vamos a indicar que se refiere al espacio muestral. Entonces, ¿cuáles son esos eventos? Aquí, eventos mutuamente excluyentes. Nosotros podemos tomar de referencia el diagrama de Venn acá y podemos observar estos dos conjuntos. ¿Cuál es la característica que tienen esos conjuntos? En primer lugar, en términos de conjunto, puedo ver que no tienen elementos comunes. Entonces, para que dos eventos sean mutuamente excluyentes es que no tengan elementos comunes. Y si no tienen elementos comunes, la intersección entre A y B es igual a vacío. Si no tienen elementos comunes, la intersección es igual a vacío. Ahora, dicho de otra manera, en términos de conjuntos, en términos de probabilidades, cuando dos eventos pueden ser mutuamente excluyentes, cuando no se pueden dar al mismo tiempo. Cuando no se pueden dar al mismo tiempo. Entonces, ahí van a ser eventos mutuamente excluyentes. Cuando no se puedan dar al mismo tiempo, entonces, son eventos mutuamente excluyentes. Y los ejemplos típicos son, lanzo una moneda una vez. ¿Me puede resultar cara y corona a la vez? No. Entonces, son eventos mutuamente excluyentes. Entonces, si lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad que me dé 5 o 7? O me da 5 o 7, pero no me pueden dar los dos al mismo tiempo. Entonces son eventos mutuamente excluyentes. Repito, que cuando no se puedan dar al mismo tiempo, a eso se le llaman eventos mutuamente excluyentes. Y en caso contrario, se le van a llamar eventos no excluyentes. Entonces, repito, cuando no se puedan dar al mismo tiempo, se le llaman eventos mutuamente excluyentes, y esta es la ilustración. Y en caso contrario, se le van a llamar eventos no excluyentes. Y su forma de cálculo va a ser en términos de esto. Probabilidad de A unido con B es igual a probabilidad de A más la de B. Y cuando estemos con eventos no excluyentes, aquí está la fórmula que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, es lo que les decía, en términos de probabilidades, porque a nosotros nos interesa plantearlo como una probabilidad. Entonces, la probabilidad de A unido con B va a ser igual probabilidad de A más probabilidad de B. ¿Cuándo voy a utilizar esta fórmula?
cuando los sucesos sean mutuamente excluyentes. En caso que no lo sean, aquí tengo la forma general. Probabilidad de A unido con B es igual a probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Licenciado, Ahora, dígame. ahí dígame. se puede interpretar también el más como O, ¿verdad? Correcto, Así correcto. como el ejemplo que nos daba del centavo, que me puede dar cara o corona. Entonces ahí te da el más. Lo Ajá. podríamos también relacionar así. El O, muy bien, el O se asocia con una suma, ¿verdad? Y el I se asocia con una multiplicación, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño ensayo. Tenemos acá el enlazamiento de un par de dados. Entonces, este ya lo habíamos visto. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de las caras sea superiores sea 5 o que la suma sea 7? Entonces, primero, como son dos dados, estos son los resultados de un dado y este de acá son los resultados del segundo dado. Aquí no importa, sea el primero o el segundo, no importa aquí. Entonces aquí, como es la suma, igual que en los ejemplos anteriores, si en la cara superior del dado me da 1 y en el otro también me da 1, lo que hago es sumarlo, porque lo que me interesa es la suma. Entonces, 1 y 1, 2. 1 y 2, 3. 1 y 3, 4. Y así sucesivamente. Bueno, entonces, y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de las caras superiores sea 5 o que la suma sea 7? En esos problemas ya en los axiomas, ustedes tienen que identificar si cuántos eventos participan. Tienen que identificar cuántos eventos participan. Aquí se ve claramente que los eventos que participan son dos. ¿Cuáles son? Que la suma de las caras superiores sea 5 es un evento, y el otro, que la suma de las caras superiores sea 7. Entonces son dos eventos. Ahora, en general, aunque ya lo tienen ustedes ahí planteado, pero quiero explicar esto. Cuando participan en un problema dos o más eventos, entonces significa que el planteamiento para resolverlo es unión, intersección. Unión, intersección o probabilidad para eventos condicionales. Repito, cuando participan dos o más eventos dentro de un problema, entonces las opciones para resolverlo son unión, intersección o probabilidad para eventos condicionales, ¿verdad? Entonces, son los más comunes acá. Bien, entonces, en este caso, el primer evento es que la suma de las caras superiores sea 5 y el otro sea 7. Y puedo calcular de cada uno de ellos sus respectivas probabilidades. Ahora, ¿cuál aplico acá? La definición clásica, ¿verdad? Porque dice en el lanzamiento de un par de dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de las caras superiores sea? O sea que todavía no lo he lanzado, no he lanzado los dados, sea 5 o sea 7. Entonces aquí, caso favorable, las veces que podría ocurrir 5, 4 veces. Entonces, entre el total, ¿cuánto es el total? Son los 36 elementos. Y en el siguiente dice la probabilidad de B. ¿Qué significa B? La probabilidad de que la suma de las caras superiores sea 7. Es las veces que puede ocurrir 7. Son 6 veces. Entonces sería 6 casos favorables y caso posible la totalidad, 36. Ahora, como son dos eventos, ¿cuál sería la opción? Unión, intersección o probabilidad de eventos condicionales. Ahora, en unión, el conectivo lógico tiene que ir implícito o explícito, es el O, y en la intersección es el I. Y en la de eventos condicionales, tiene que darse un elemento importante que se le llama la probabilidad de un evento que ya ocurrió. Hay un resultado que ya es conocido. Ese ya lo vamos a ver posteriormente. Ahora, entonces, ¿qué planteamiento debo de dar a ellos? ¿Qué planteamiento? Ahora, entonces, aquí aparece un O. Ese O para nosotros lo vamos a asociar con unión. En este caso, para efecto de plantear la probabilidad, repito, para efecto de plantear la probabilidad, el O lo voy a asociar con unión. Entonces,
que sea 5 o que la suma sea 7. Entonces eso se plantea aquí, A unido con B. A unido con B. Ahora, cuando ya tengo planteada la unión, entonces me voy a estos dos problemas, porque tengo dos opciones de fórmula. ¿Cuáles fórmulas tienen que ser? Dice acá, para dos sucesos mutuamente excluyentes y el otro es para dos sucesos no excluyentes. Entonces decíamos, ¿cuáles son los eventos mutuamente excluyentes? Los que no se pueden dar al mismo tiempo, que no tienen elementos comunes. Entonces, esos serían los mutuamente excluyentes. Y el caso contrario, los no excluyentes. Ahora, ¿cuál sería la fórmula a emplear para este caso? Entonces, dice aquí, un evento es que la suma de las caras superiores sea 5 y la otra que sea 7. Ahora, cuando ustedes vean el O, es una unión. Entonces, como tienen dos opciones de fórmula en la unión, en el símbolo de unión, entonces ustedes pregúntense, ¿son mutuamente excluyentes? O si no, se pueden preguntar, ¿se pueden dar al mismo tiempo? No, no se pueden dar al mismo tiempo. ¿Por qué? La suma de las caras superiores o me da 5 o 7, pero en ningún momento me va a dar 5 y 7 a la vez. Entonces, como no se pueden dar los dos resultados al mismo tiempo, es decir, lanzo los dados y observo las caras superiores. O me da 5 o me da 7, pero no me puede dar 5 y 7 a la vez. Entonces, como no se pueden dar al mismo tiempo, deduzco que los eventos son mutuamente excluyentes. Y ahí decido qué fórmula utilizar. ¿Sí? No solamente voy a escribir cualquier fórmula, sino que tengo que hacer ese pequeño análisis. Cuando sea el símbolo que voy a utilizar es unión, pregúntense, lo primero que debe preguntarse es, ¿son mutuamente excluyentes? Y si no, obviamente utilizarían la segunda fórmula. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de A es 4 sobre 36, la de B 6 sobre 36, se hace el cálculo y nos da 27.78. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad de que la suma de las caras superiores sea 5 o que la suma sea 7 es del 27.78%. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, vamos a otro. Ahora vienen otros conceptos de sucesos complementarios. En los sucesos complementarios, aquí la letra que ocupo es A. Y para complemento, aquí A y el apóstrofe, aquí A'. Entonces, en lugar del apóstrofe, puedo escribirle una Z, una letra C como exponente. Entonces, eso va a indicar a complemento. Entonces, cuando tengo eventos complementarios, esto es por definición. La probabilidad del complemento de A va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A. Entonces, esto realmente nosotros en la práctica lo vamos a usar de una manera más sencilla, más fácil. Pero aquí solo para que entiendan el concepto les voy a decir. Es, por ejemplo, si yo les digo, si ustedes tienen la probabilidad de aprobar estadística del 80%, ¿cuál es la probabilidad de reprobar? 20, de una sola vez me lo dan. Y lo que hacen es justamente aplicar este concepto. Por diferencia lo hacen, ¿sí? La probabilidad de aprobar estadística 80% y la de reprobar estadística 20%. Entonces, siempre se da por complemento, ¿verdad? Siempre se da por complemento. Ahora, este es un ejemplo. Se lanzan dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de las caras superiores no sea 11? Entonces, entre estar aquí, el evento A, yo tomo lo contrario. ¿Cuál es el objetivo de tomar lo contrario? Porque a mí se me hace más fácil contar las veces que sea 11. ¿Cuántas veces da 11? 2. Por eso utilizo lo contrario. Ahí no hay problema. Entonces, aquí es fácil, ¿verdad? Entonces, 2. Esos serían los casos favorables, que sea 11. Y los casos posibles serían la totalidad de elementos del espacio muestral, que serían 36. Pero eso no es lo que me pide el ejercicio. A mí me pide la probabilidad que no sea 11. Entonces, y como tengo aquí, este significa la probabilidad que sea 11. Y yo lo que quiero es que no sea 11. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por complemento, ¿verdad? Entonces, aplico la fórmula. Probabilidad de A complemento va a ser igual a 1 menos
probabilidad de A. Si ustedes observan que para todo cálculo de probabilidad, lo primero que hago es definir el evento. Lo primero que debo de hacer es definir el evento. Y luego la forma de cálculo decido si lo hago por la teoría frecuentista o la definición clásica. Por ejemplo, este cuadro realmente no se les daría a ustedes. Ustedes tendrían que deducirlo en este caso, ¿verdad? Pero perfecto, como ya tengo que tener ya listas las clasecitas, ya se los presento el cuadro de una sola vez, ¿verdad? Entonces, aquí, ese cuadro ustedes tendrían que desarrollarlo, imaginarse cómo quedarían todos los posibles resultados. Entonces, este cuadro lo construyo yo. No es que si ya se les va a dar, les tiene que dar este cuadro. Ustedes lo construyen y en base a ese cuadro, ustedes ya van dándole respuesta al ejercicio. Entonces, la respuesta aquí, la probabilidad de que no sea 11 es del 94.44%. Entonces, en este caso, solo para que vean el cálculo, ¿verdad? Alguien me hubiera dicho, mire, pero tanta vuelta, ¿y por qué no mejor los cuento aquí? También lo puede hacer, ¿verdad? También lo puede hacer de una sola vez. Yo tengo una pregunta. Dígame. Que, o sea, así como estamos hablando del complementar, que solo le rezamos a lo Sí, al por total, ¿verdad? diferencia. Ajá. Ajá. Entonces, ¿por qué se representa con 1? Es que como es para efectos de cálculo, ¿verdad? Entonces, usted realmente, es que como la probabilidad se puede dar también en porcentaje, ¿verdad? Si yo le digo a usted, mire, la probabilidad de pasar estadística es del 80%, pero si no lo quiero decir en porcentaje, ¿qué dato le daría? 0.8, ¿verdad? Entonces, 1 menos 0.8, por eso sale ahí la diferencia. Realmente uno lo hace de una manera intuitiva todo este cálculo, ¿verdad? Bien, y ahora viene otro concepto. Licenciado, yo también tengo una pregunta. Dígame. Pero, podría regresar. En el caso de que en el problema sea parecido a ese ejemplo que diga, se lanzan 2 dados, pero no mencione si es al mismo tiempo o no, ¿cómo deberíamos tomarlo? No, es que obviamente algunas cosas debemos de decir. Cuando aquí se lanzan 2 dados, dice, ¿cuál es la probabilidad de que la suma? Entonces yo cuando digo, lanzo los 2 dados, aquí no importa si lancé primero un dado y luego el otro dado. Aquí lanzo los 2, ¿verdad? Cuando ya he lanzado los 2, yo solo observo la parte superior o la cara superior del dado y lo único que hago es sumar los resultados. Entonces ahí, eso es lo único que le interesa a usted, ¿verdad? Entonces de aquí para determinarlo, de esa manera. Entonces siempre tiene que ser los 2 y puede ser que lancen primero un dado, luego lancen el segundo, pero al final lo que interesa ver es el resultado de la cara superior, ¿verdad? El resultado de la cara. Ok. ¿A qué le gustó el efecto, verdad? Entonces, para eventos dependientes es otro concepto. Ustedes tendrían que hacer un resumen de cada uno de estos aquí. Eventos mutuamente excluyentes, eventos no excluyentes, eventos complementarios, eventos dependientes. Ahora, 2 o más eventos son dependientes. Oigan bien la palabra. Aquí creo que la palabra está sobreentendido. Cuando la ocurrencia o no ocurrencia de un evento está condicionado a la ocurrencia de un evento. Cuando la ocurrencia o no ocurrencia de un evento está condicionado a lo que haya ocurrido con otro evento. Entonces ahí se le llaman dependiente. Entonces cuando lo que ocurra o no ocurra con un evento está condicionado con lo que haya ocurrido con algo anteriormente. Y aquí pongo como ejemplo 3 sucesos, A, B y C. Y entonces, ¿cómo se debe leer esto? Miren. El planteamiento de la intersección, es la probabilidad de A intersectado con B. Aquí es probabilidad de A intersectado con B intersectado con C. La intersección se debe de entender de 2 formas. Y obviamente, dependiendo del ejercicio, se aplica solo una de ellas. La primera forma es que
la intersección indica que se den los eventos simultáneamente. El segundo, que indica, que lo que puede indicar es orden de ocurrencia. Repito, el primero es que los eventos se den simultáneamente. Simultáneamente. Por ejemplo, ustedes pueden comer y ver televisión a la vez. Todos hemos hecho eso, ¿verdad? Entonces, pueden hacer eso. Pueden estar escuchando la clase y estar chateando también a la vez. Son buenos para eso. Entonces, pero no pueden estar durmiendo y estudiando a la vez. No se puede. O una cosa a la vez. Primero una y luego la otra. Entonces, en estos casos aquí, la intersección se debe entender de dos formas, pero dependiendo del enunciado, solo se va a aplicar una de ellas. La primera, les dije, es que los eventos se den simultáneamente. Y la otra es que los eventos, que haya un orden de ocurrencia. Y en la forma de colocarlos aquí va a indicar el orden de ocurrencia. Entonces aquí, cuando escribo primero el evento A, indica el primer evento que ocurrió es A. Y después el evento por ocurrir va a ser B. Entonces, ¿cómo se lee esta expresión? Entonces, siempre se va a leer ahí, esta fórmula solo aplica para eventos dependientes. Entonces sería probabilidad de ocurrencia de A por probabilidad de ocurrencia de B. Esta pleca significa dado que. Esta pleca significa dado que. Entonces, voy a repetir, probabilidad de ocurrencia del evento A por la probabilidad de ocurrencia del evento B, dado que ha ocurrido el evento A. Así se va a leer esta acá. Y en la segunda, acá es probabilidad de A intersectado con B, intersectado con C. Aquí va a ser igual. Probabilidad de A por la probabilidad de ocurrencia de B, dado que ocurrió A. Y en el tercero sería el tercer evento que falta por ocurrir es C, por la probabilidad de ocurrencia de C, dado que esta pleca indica dado que ha ocurrido A y B. Son formulitas que nosotros vamos a utilizar posteriormente. En este mismo ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo, por cierto, de un examen. Dice, en un pedido de 100 libros, 10 tienen defecto de compaginación. Si se extraen aleatoriamente sin reemplazo, oiga bien esa palabra, sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que 3 libros escogidos tengan defecto de compaginación? Ahora, ¿cuántos eventos participan en este evento? ¿Cuántos eventos participan en este problema? Tienen que ser los 3 libros. ¿En qué sentido? ¿Por qué los 3 libros? Cuando dice la palabra sin reemplazo, quiere decir que tengo los 100 libros mezclados, aún no sé cuáles son los que tienen defectos y voy a seleccionar uno. Selecciono uno y ese libro que he seleccionado ya no forma parte del total de libros. Inicialmente, ¿cuántos libros tengo? 100. Pero cuando extraigo uno y no lo devuelvo al lugar donde estaba, entonces de 100, ahora me va reduciendo el espacio muestral a 99. Y después, como son 3 libros, selecciono un tercero, ya no van a haber 99, sino que van a haber 98 libros. Entonces se va reduciendo el espacio muestral. Si se va reduciendo el espacio muestral, la probabilidad de ocurrencia de cada evento va cambiando. Repito, la probabilidad de cada evento va cambiando si se reduce el espacio muestral. Un ejemplo. Imagínense que ahorita estamos en la clase en el salón. Yo les voy a decir a ustedes, voy a seleccionar uno de ustedes en forma aleatoria. ¿Cuál es la probabilidad que lo elija a ustedes? Si fueran 70. Entonces haría 1 entre 70. Esa es la probabilidad que elija a cualquiera de ustedes. Pero en lugar de eso, yo ya no tomo los 100, los 70, sino que solo elijo 5. Y digo, de esos 5 voy a elegir uno.
en forma aleatoria. ¿En cuál de los dos habrá mayor probabilidad de ocurrencia? ¿En cuál tiene mayor probabilidad? En aquel que el grupo es más pequeño. Entonces, en el inicial son 70, sería el espacio muestral. Y en el otro solo son 5. Al cambiar el espacio muestral, también la probabilidad de ocurrencia cambia. Por eso que son eventos dependientes. Ahora son 3 eventos los que van a participar acá. Son 3 eventos. Y la forma de notarlo pudimos haber utilizado A, B y C. Pero aquí yo por facilidades utilizo la letra D para usarlo de acuerdo a lo que me pide el ejercicio. ¿Qué es lo que me pide? Defecto de compaginación. Y como hay un orden de ir seleccionando a los libros, primero selecciono uno, luego extraigo el otro y por último el tercer libro. Entonces el D1 indica primer libro escogido con defecto de compaginación, porque a mí lo que me interesa es que ese libro tenga defecto. Y esto me sirve, cuando yo escribo primer libro, me sirve para efecto de plantear la probabilidad. El D2 para asociarlo con que es el segundo libro con defecto. Y el D3 sería el tercer libro con defecto de compaginación. Ahora, entonces, en el problema yo tengo un total de 100 libros. Dígame. ¿Podría repetir desde el de por qué le pone de 1, de 2 y de 3? Porque se le trabó a un compañero. Casi caballito lo que acabo de decir. Está bien, está bien, voy a repetir, no hay problema. Primero, les dije yo que algo que tienen que identificar dentro de un problema de probabilidades son los eventos que van a participar en ese problema. En este caso son 3, de acuerdo a los 3 libros escogidos. Entonces, pude haber utilizado la letra A, B y C, o cualquier otra letra que ustedes que crean conveniente. Ahora, yo escribí la letra D para asociarlo con el término defecto de compaginación. Y le escribo el subíndice 1 para estarme refiriendo que estoy hablando del primer libro. Solamente eso. Pero si alguien solo escribe la letra A, pero me dice que la A indica es el primer libro escogido con defecto de compaginación, está bueno. Nada más. ¿Verdad? Entonces, por eso aparece eso. Y luego lo que decía, tengo 100 libros, de esos 100 hay buenos y defectuosos. De esos buenos son 90 y defectuosos son 10. Esto es bien importante a la hora de plantearlo. Ahora, cuando ya tengo identificado que son 3 eventos, entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál es el planteamiento de probabilidad que voy a utilizar? Aquí, obviamente, ustedes lo están observando, pero ¿por qué aparece la intersección? Dice bien, la clave de eso es porque dice sin reemplazo. ¿Qué quiere decir? Sin reemplazo que elijo el primer libro, selecciono o extraigo el primer libro, o ahora selecciono el segundo libro y después tengo el tercer libro. Y entonces la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que los 3 libros escogidos tengan defecto? ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? Que el primer libro escogido tenga defecto y el segundo tenga defecto y el tercero tenga defecto. Entonces ese y para efectos de planteamiento de probabilidades, eso va a indicar para mí intersección. ¿Sí? Ahora, como es sin reemplazo, van a ser eventos dependientes. ¿Pero por qué van a ser eventos dependientes? Ahora, cuando voy a extraer el primer libro, piense bien el planteamiento. Probabilidad de D1 intersectado con D2 intersectado con D3. Va a ser igual. Probabilidad de D1. ¿De dónde saqué esta información? De este de aquí. Justamente esto estoy tomando. Pero en lugar de A, B y C, escribí D1, D2 y D3. Entonces, en lugar de escribir A, B y C, estoy escribiendo D1. Entonces, tomo este sería el primer libro, la probabilidad de elegir el primer libro con defecto de compaginación. Eso se lee acá. Y esta es una multiplicación. Ahora planteo el segundo. Por la probabilidad de que el segundo libro tenga defecto, dado que el primero también tenga defecto. Y luego el tercero es la probabilidad de que el tercer libro tenga defecto, dado que
el primero y el segundo libro también tienen defecto de compaginación. Ahora, cuando yo escojo el primer libro, la probabilidad de que el primer libro escogido tenga defecto de compaginación es igual a, aplico la fórmula, casos favorables entre casos posibles. Los casos posibles serían inicialmente los 100 libros. Esos serían los casos posibles. Y los favorables es cuántos libros tengo inicialmente con defecto de compaginación, 10. Por eso que dice al principio 10 entre 100. Ahora, como es sin reemplazo, ese libro que yo tengo en mi mano ya no forma parte de todo el paquete, de todo el total. Entonces, si inicialmente tenía 100 libros y ya extraje uno, entonces voy a tener 99. Y como ya extraje uno, entonces, ¿cómo se lee esto de acá? El 9 sobre 99, ¿qué representa? La probabilidad de que el segundo libro tenga defecto de compaginación, dado que el primero también tiene defecto. Entonces, inicialmente, ¿cuántos eran? 10. Y si ya se escogió uno con defecto, entonces el otro va a ser, ya no van a ser 10, sino que habrán 9 casos favorables. Y en el tercero, de igual manera. Entonces, si ya se escogieron 2, entonces solamente casos posibles van a ser 98. Y si ya se escogieron 2 con defecto de compaginación, inicialmente habían 10. Si ya seleccionaron 2, solo quedan 8. Y hacemos este cálculo de acá, ¿verdad? Con este cálculo y nos da ese valor. Y la probabilidad de ocurrencia es un valor muy pequeño, ¿verdad? 0.0074. Ahí ustedes lo verifican después en su casita. Dígame. Bueno, es que con respecto a la verificación a mí no me sale. Entonces quería saber. Perdón. Porque a mí me sale este tipo. ¿No le da ese número? No. Lástima que no tengo la calculadora aquí. Prometo revisarlo porque no sé de dónde la tengo. Ya Lo voy a para revisar. Si quieren mejor ahí, si Raúl sabe ahí que después él me explique. Sí, no hay problema. Mira, aquí, Carla, la clave en este caso es plantear esto de aquí, mire. La división, esta división de acá. Lo otro yo lo puedo revisar. Sí, dígame. Sí da eso, solo que lo da connotación científica. Ah, gracias. ¿Quién me salvó la vida? ¿Cómo se llama usted? Jocelyn. Ah, gracias, Jocelyn. Que Dios le bendiga. Sí. Amén, dígame. Amén. Vale. Bueno, entonces vamos con el otro punto. Gracias. Y Carla, entonces sí da eso porque da connotación científica eso, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces vamos con el último punto porque ya va a ser hora de ir finalizando. Ahora, los eventos independientes. Ahora, obviamente, con solo relacionar este con el anterior, son todo lo contrario. Dice, dos o más eventos son independientes cuando la ocurrencia o no ocurrencia de un evento no está condicionado. Y en el anterior decíamos que está condicionado. O sea, no depende de la ocurrencia de otro evento. Entonces, para dos sucesos independientes, ojo con esta formulita, ustedes por favor tienen que tenerla a la mano. La probabilidad de A intersectado con B es igual probabilidad de A por la probabilidad de B. Dice bien, en el anterior lleva la pleca, ¿se recuerdan? Pleca A. Es decir, cuando tenemos esto, miren, A intersectado con B es igual probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Y cuando son independientes, aquí esto B dado A ya no está. Lo único que aparece es el B. Entonces, y aparece A intersectado con B es igual probabilidad de A por la probabilidad de B. Y el otro, cuando aparecen 3, probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C. Y en el evento dependiente, ustedes observaban que lleva la pleca, ¿verdad? Y este es otro elemento, otra condición, que si A y B son eventos independientes, entonces eso, la probabilidad de A, dado que ha ocurrido B, es igual a la probabilidad de A. Si esto es cierto, entonces significa que A y B son eventos independientes. Y hacemos un ejemplo. ¿Diga? Bueno,
Un ejemplo, vamos a ir cerrando con este. Un estudiante de ingeniería cursa matemática y estadística y la probabilidad de aprobar son 0.4. Es decir, este 0.4 es la probabilidad de aprobar matemática, 0.8 es la probabilidad de aprobar estadística, respectivamente. Y hacen 3 preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de aprobar ambas? Aprobar al menos una de las dos y aprobar solo una. Entonces, definimos los eventos. ¿Cuántos eventos participan? 2, obviamente ahí. ¿Cuáles son? Que el estudiante apruebe matemática y el otro que el estudiante apruebe estadística. Y le pongo M para asociarlo con matemática y la E de estadística, pero pueden ocupar las letras A y B si ustedes crean conveniente. Ahora, aquí, siempre que participen, ahora aquí estamos, la probabilidad de que apruebe de matemática es 0.4, la probabilidad de que apruebe estadística es 0.8. Ahora, cuando la primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de aprobar ambas? Entonces, ambas es que apruebe matemática y apruebe estadística. El y me está indicando que lo tengo que plantear como una intersección. Entonces, el y me indica que lo debo de plantear como una intersección. Entonces, por eso escribo probabilidad de M intersectado con E. Ahora, cuando yo tengo planteada una intersección, lo primero que pregúntense ustedes es si son independientes. Antes de preguntarse si son dependientes, no. Pregúntense si son independientes porque es más fácil analizarlo de esa manera. Entonces, si tengo estoy llevando 2 materias. Yo sé que ahí entre ustedes hay varios que llevan más de una materia, más de 2 materias. Entonces, ¿aprobar matemática será independiente de aprobar estadística? ¿Sí o no? Lo que ocurre con una materia le va a incidir en lo que ocurre con otra materia. En teoría no. Si pasó matemática no quiere decir que va a reprobar estadística. Nada que ver. Entonces, pues entonces son independientes. Y por ser independiente, este de acá, M intersectado con E, esta probabilidad se plantea como probabilidad de M por la probabilidad de E. Y ahora solo tomo los datos que ya me da el mismo ejercicio, 0.4 y 0.8. Y el resultado me da 0.32, que indica que la probabilidad de aprobar ambas es 0.32%, perdón, 0.32 o 32%. Y cuando dice al menos una de las dos, ¿qué significa al menos una? Aprobar matemática o aprobar estadística o aprobar ambas. Y ese o lo debo de plantear como una unión. Y entonces, cuando sea una unión, ustedes deben de preguntarse, ¿son mutuamente excluyentes? Son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa eso? ¿Que no se pueden dar al mismo tiempo? Entonces, ¿pueden pasar matemática y pueden pasar estadística? Sí, claro que sí. Entonces, se pueden dar al mismo tiempo. Como se pueden dar, son eventos no excluyentes. Y esta es la fórmula que ustedes utilizarían. Este I es el que equivale al símbolo de intersección. El I también equivale al símbolo de intersección. Entonces, aquí solo utilizo las letras correspondientes. M unido con E. La probabilidad de que apruebe matemática o que apruebe estadística. Y aplico la fórmula de eventos no excluyentes. Entonces, probabilidad de M es 0.4, la de E es 0.8 y esta intersección, como ya la calculé anteriormente, solo escribo el resultado, 0.32 y opero. ¿Qué quiere decir esto? La probabilidad de aprobar al menos una de las dos es del 88%. Y solo una. ¿Qué significa aprobar solo una? Como en este caso, llevo 2 materias, matemática y estadística, solo una quiere decir aprobar matemática y no aprobar estadística. O no aprobar matemática, o sea, reprobar matemática y aprobar estadística. Dígame. Ahora, y lo mismo que el anterior, que pase una materia no quiere decir que la otra la va a dejar. Entonces, el resultado es independiente. Por eso que esta intersección se plantea como una multiplicación. Y la probabilidad de matemática es 0.4. Y aquí es donde les decía, por ejemplo, la probabilidad de E', la que me dan es la de E. La probabilidad de aprobar estadística es 0.8.
Y esto es la probabilidad de reprobar. Entonces, por complemento, ¿cuánto es? Si la probabilidad de aprobar estadística es 0.8, ¿cuánto es la probabilidad de reprobarla? 0.2. Por eso es que aquí es 0.2. En el siguiente, probabilidad de reprobar matemática. Si la de aprobar es 0.4, la de reprobar es 0.6. Y el resultado da 0.56. Bueno, chicos, lo dejamos hasta acá. Ya son las 3. Les agradezco mucho. Este ejercicio también se lo voy a plantear de otra manera. Esa segunda manera no está en el material, entonces sí me gustaría que la anotaran ustedes ahí por un ladito, ¿verdad? Entonces, para eso. Así que espero que esté claro. Esta parte también, como todas las demás, se va a subir al Facebook del grupo. Entonces, cuando me lo comparten, yo lo voy al canal de YouTube para que ustedes lo vean más tranquilamente ahí. Y si no, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Cecia, Diana, muchas gracias. A todos, chicos, que pasen un excelente día. José, Yesenia, Margarita, Carla, Adonis, Gerson, Diana, Leslie, Jesús, Stephanie, Melvin, William, Jocelyn, Catherine, Esteban, Jimena, Emerson, Isabel, Jocelyn, Francisco, Lisette, Israel, Luis, Flor, Fátima, a todos, que Dios los bendiga. Cuídense mucho, jóvenes, y si Dios permite, continuamos el día de mañana a las 2 de la tarde. Bendiciones a todos.